Bueno, en esta noche queremos precisamente ministrar la palabra. Yo no sé si usted ya se ha acomodado, no sé si usted ya se ha preparado, no sé si ya preparó su tacita de cafecito, la tacita de leche calientita o algo allí para mitigar el frío, ¿verdad? Pero queremos en este momento, entonces, en la comodidad en la que usted se encuentra, queremos ministrar la palabra. Queremos ministrar la palabra y bueno, queremos en este momento meditar y analizar la vida de un personaje que se nos presenta en la historia bíblica y queremos hablar precisamente uno de los reyes que integró la monarquía hebrea. Cuando nosotros vamos a la monarquía hebrea podemos ver reyes tanto del lado del norte como del sur, es decir, del lado de Israel, que sería la región del norte, o del lado de Judá, que sería el reino del sur, ¿verdad? O la región del sur. Pero en toda la monarquía hebrea, cuando nosotros vamos a nuestras Biblias, podemos constatar que hubieron reyes buenos, pero también hubieron reyes perversos, hubieron reyes que procedieron de una forma incorrecta o desagradable delante de Dios. Es que al final cada uno de nosotros en esta vida, al igual como estos reyes, todos tenemos la disposición de cómo queremos proceder en esta vida. Y estos reyes, pues ellos tenían la opción de proceder de una forma correcta o proceder de una forma incorrecta. Y claro, en este momento queremos hablar acerca de un hombre que actuó de una forma perversa, que actuó, mis hermanos amados, de una forma totalmente desagradable a Dios. Y por eso es de que en esta oportunidad hemos titulado al mensaje, quizás usted se ha familiarizado con esa frase muy común, muy popular, acá en Guatemala. No sé si puede ser popular porque como cada país tiene sus propios dichos, ¿verdad? Tiene sus propias frases, pero hay un dicho que es muy conocido en el lenguaje coloquial guatemalteco que dice que quien mal hace, mal le espera. Es decir, una persona que procede de una forma ilícita, no puede esa persona recibir o cosechar resultados positivos. Una persona que procede mal no puede recibir cosas buenas, y a la inversa, una persona que procede de una forma correcta, que procede de una forma, mis hermanos, agradable a Dios, una persona que se conduce con integridad de corazón, sería extraño que esa persona pudiese cosechar o que pudiese recibir cosas malas, porque el que bien hace, bien le va. Pero el que hace lo malo, definitivamente no le puede ir absolutamente nada bien. Por eso es que ese pensamiento, esa máxima, ese dicho dice de esa manera: quien mal hace, mal espera. Y eso es literalmente lo que vamos a estar viendo en esta noche a través de la vida de este hombre. Por esa razón es que quiero que por favor me acompañe con su Biblia. Vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo número 28. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Por favor, vamos a leer desde el verso número 1 en adelante. La historia realmente, o el texto, es bastante extenso, pero por lo menos vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo para podernos crear una idea, ¿verdad? Para poder crear un pequeño panorama de lo que este hombre hizo, de las perversidades que este hombre realizó, y producto de ello, ¿sabe? Esto es lo más impresionante, que por el proceder de este rey, las consecuencias las sufrió el pueblo de Israel. Los paganos fueron todo el pueblo. Por eso que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, independientemente el rol que desempeñemos,
Si somos padres de familia, que Dios nos ayude a ser responsables en el rol que se nos ha encomendado para que podamos hacer bajo el temor de Dios nuestro trabajo y que podamos nosotros proceder de una forma correcta y de una forma agradable delante de Dios para que la consecuencia de nuestros actos sean resultados positivos, puedan ser resultados agradables y por supuesto que nuestros hijos y quizás los hijos de nuestros hijos puedan tener resultados agradables, resultados positivos, porque al final los paganos vienen siendo las personas que están atrás de nosotros. Por eso permítame leer este texto y de esa forma entonces poder entender lo que quiero comunicar en esta noche. Estamos ahí, Segunda de Crónicas 28, verso 1 en adelante dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Y dice la palabra que de 16 años reinó en Jerusalén. Pero oiga esto, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes dice la palabra que anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Himnón e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Verso 4 dice: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros. Escuche esto, le tomaron gran número de prisioneros, prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Vaya prestando atención todos los acontecimientos y todas las consecuencias que este rey Acaz comenzó a experimentar como producto de su mal proceder. Es que, mis hermanos amados, estamos diciendo en esta noche, queremos hablar esa palabra. El tema es: quien mal hace, mal espera. Toda aquella persona que procede de una forma ilícita, toda persona que procede de una forma incorrecta, no puede recibir cosas positivas, cosas agradables, satisfactorias, sino que todo lo contrario. Aquí dice, estamos en el versículo número 5, en la parte final dice: y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió, dice, con gran mortandad. Verso 6 dice: porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá, oiga, en un día 120,000 hombres valientes. En un solo día este rey llamado Acaz perdió 120,000 hombres a los que les dieron muerte, y eran hombres valerosos, dice aquí la palabra. Oiga, 120,000 hombres valientes, por cuanto habían, y oiga esto, yo quiero que usted vaya prestando atención a lo siguiente. Dice: por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de Israel, su Padre. Oiga, qué impresionante, mis hermanos amados. Es que qué delicado es poderle dar las espaldas a Dios. Por eso toda persona que procede mal, sencillamente es porque ha marcado una pauta bien importante o muy determinante, mejor dicho, en su vida. Sencillamente le ha dado las espaldas a Dios. Porque una persona que está bien con Dios, una persona que está caminando de la mano de
de Dios no puede de ninguna manera proceder de una forma ilícita. Una persona que está tomada de la mano de Dios no puede proceder de una forma incorrecta. Una persona que está caminando de la mano de Dios, de ningún modo puede esa persona hacer las cosas que son desagradables o que Dios desecha. Producto del mal proceder es que las personas le han vuelto las espaldas a Dios, y como resultado de volverle las espaldas al Señor, entonces comenzamos nosotros a sufrir las consecuencias de darle las espaldas a nuestro Padre Celestial. Sigamos acá a versículo 7. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató, dice, a Maasías, hijo del rey, a Azirán o Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Verso 8. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres. Oiga esto, 200,000 mujeres, muchachos, muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Es decir, este rey Acaz, como resultado de hacer cosas abominables delante de Jehová, a este rey le comenzó a ir, hermanos amados, le comenzó a ir sobremojado. A este hombre le comenzaron a suceder cuestiones y acontecimientos completamente negativos, completamente contrarios. Este hombre comenzó a ver cómo él, y al igual que el pueblo de Israel, comenzó a ser devastado. Comenzaron a darle muerte a sus valientes, a hombres de guerra, a las mujeres, a los jóvenes y a las señoritas. Les tomaron como por rehenes, les tomaron cautivos, saquearon toda la ciudad, y todo, mis hermanos amados, producto del mal proceder de este hombre llamado Acaz. Por eso es que es bien importante, mis hermanos, que nosotros podamos ver estos relatos, analizar la vida de estos personajes, porque para nosotros son de mucha enseñanza. Son de mucha enseñanza porque acá se encuentra implícito entonces los resultados de lo que puede ser el buen proceder de una persona, como también los resultados y las consecuencias que puede tener una persona que está teniendo acciones negativas. Cuando nosotros vemos en el versículo número 3, con el que empezamos la lectura, bueno, de hecho empezamos en el verso 1, pero en el versículo número 3 yo quiero que nos detengamos por un momento para que usted vaya viendo algunos aspectos de los que este rey Acaz hizo. Lo primero que podemos ver acá, o bueno, desde el verso 2 dice: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además dice que hizo imágenes fundidas a los Baales. Es decir, el rey Acaz de ninguna manera incluyó a Dios en su agenda. El rey Acaz de ninguna manera incluyó a Jehová en su programación, en su reinado, sino que todo lo contrario. El rey Acaz le dio las espaldas a Jehová de los ejércitos. Y dice aquí en el verso 2 que él hizo imágenes fundidas a los Baales. Es decir, él comenzó a levantar altares a los Baales. Él comenzó a profanar la celebración del culto a nuestro Dios, que también lo vamos a ver más adelante, porque es impresionante. El rey Acaz, imagínense, mandó a cerrar las puertas del templo, profanó todos los asuntos concernientes a la adoración, profanó los instrumentos que eran utilizados para poderles rendir culto a Jehová. Es decir, él vino a profanar todo
lo concerniente al culto, y comenzó a levantar imágenes de acera para poderle rendir culto, para poderle rendir tributo a los Baales. Pero además de estas profanaciones que está haciendo el rey Acab, también llega a un punto tan, hermanos, tan dramático, tan exagerado en cuanto a la maldad, y que es precisamente lo que vemos en el versículo número 3, porque esta era una de las costumbres de algunos de los pueblos paganos que por deseos de poder, por deseos de economía, por deseos de prosperidad, por deseos de que les fuese bien en sus cultivos, en sus cosechas, en sus negocios, y con el deseo, con la avaricia de poder tener todo lo económico, las naciones paganas llevaban una cuestión, unos sacrificios que precisamente se los ofrecían a Moloc. Y dice la palabra en el verso 3, oiga lo que dice acá: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme dice a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Es decir, cuando dice la palabra de que él hizo pasar por fuego a sus hijos, conforme era la costumbre de las naciones, que Dios había dicho al pueblo muy categóricamente que no tuviesen contacto con ellos. Y es que, mis hermanos amados, la historia detrás de las escrituras nos muestra la forma del ritual para que usted se pueda hacer una idea. Moloc era una imagen fundida, mis hermanos, que tenía forma, una cuestión antropomórfica, ¿verdad? Es decir, tenía manos, pies, un cuerpo, pero con figura o con rostro de animal, algo parecido precisamente como las imágenes egipcias. El asunto es que esta imagen llamada Moloc, que para ellos era una deidad, que para ellos era una divinidad, que como bien lo acababa de mencionar, dentro de esa cultura y dentro de ese contexto, ellos consideraban de que si ellos sacrificaban u ofrecían sacrificios a Moloc, iban a obtener poder, iban a poder tener riquezas, iban a poder tener gobiernos, o en este caso reinados poderosos, les iba a ir bien en sus negocios, en sus cosechas, iban a ser personas supuestamente que iban a gozar de bienestar. Era la concepción que se tenía si se ofrecían sacrificios humanos. Escuche esto: sacrificios humanos a Moloc. Y este rey Acaz, a pesar de que conocía los principios bíblicos que Dios había establecido en la palabra, este hombre comenzó a llevar a cabo una actividad religiosa totalmente profanada delante de la presencia de Dios. De modo de que aquí dice en el verso 3 que él hizo pasar a sus hijos por fuego. ¿En qué consistía esto? Consistía en que este Dios o esta divinidad Moloc es una imagen que está con sus manos extendidas. Está sentado y está con sus manos extendidas, y precisamente en los brazos de Moloc los padres depositaban a sus hijos. Pero previo a llevar a cabo ese ritual, alrededor de Moloc habían encendido el fuego, de modo de que aquella imagen, de modo de que aquella estatua estaba completamente al rojo vivo, diríamos nosotros acá en Guatemala. Aquella imagen estaba totalmente caliente, hirviendo, o quizás roja del fuego tan intenso que producía el calor. Y entonces, una vez
aquella imagen estuviera con ese calor candente, venía el padre de familia y ponía en los brazos de aquella estatua, de aquella imagen, a su hijo. Y en el momento aquellos niños, aquellos pequeños eran sacrificados y aquellos pequeños eran quemados vivos y eran ofrecidos como una ofrenda a Moloch. Y por eso acá dice la palabra que este rey, estamos en el verso 3, dice la palabra: quemó también incienso en el valle de los hijos de Himnón e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones, oiga, de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Es decir, este rey Acaz comenzó a caer en esas mismas abominaciones que Dios rechazaba, que Dios aborrecía y que Dios había prohibido categóricamente al pueblo de Israel que las llevaran a cabo. Este rey comenzó a sacrificar a sus propios hijos. Imagínense, un rey tan perverso, un rey que comenzó a proceder mal y como resultado de su mal proceder, entonces es un rey que, como ya lo hemos leído por lo menos en los 8 versículos que leímos desde el inicio, comenzamos a ver las consecuencias. Es que, mis hermanos amados, por eso es que nos interesa comunicar esta palabra, porque necesitamos entender nosotros que definitivamente nosotros no podemos cosechar cosas buenas si estamos teniendo un mal proceder. Usted, mi hermanito amado, si desea contar con el favor de Dios, si usted, hermanito, hermanita, desea contar con el auxilio de Dios, usted quiere contar con el respaldo de Dios, usted quiere que la mano del Señor se mueva a favor suyo, a favor de su hogar, a favor de su familia, si usted quiere ver la mano poderosa de Dios obrando en su negocio, obrando en sus finanzas, si usted quiere ver la mano poderosa de Dios interviniendo en cualquier asunto, entonces el reto para ustedes: proceda de una forma correcta, proceda y condúzcase en esta vida de una forma agradable delante de Dios, aunque hoy por hoy a nuestro alrededor puedan haber muchas personas que hacen lo malo. A pesar de que alrededor nuestro pueden haber muchas personas que proceden de una forma ilícita, el reto para usted, hermanito y hermanita que me escucha, es: usted haga lo bueno. Si usted quiere tener resultados positivos, proceda de una forma agradable delante de Dios, porque el que mal hace, mis hermanos amados, mal espera, mal recibe, mal cosecha. La palabra claramente nos muestra de que lo mismo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si alguien hace lo bueno, pues definitivamente cosechará lo bueno. Por eso el Señor de una forma clara les habla al pueblo de Israel allá en Deuteronomio 32. Si me pueden poner el texto allí en los comentarios, se los voy a agradecer. Pero allí en Deuteronomio capítulo 32 el Señor le habla muy claramente al pueblo de Israel, diciéndoles: a los cielos y a la tierra llamo por testigos delante de vosotros, porque hoy, dice el Señor, yo pongo delante de vosotros el bien, dice, y la vida. Y también menciona el mal, pero luego dice: escoge pues la vida, para que Jehová tu Dios te bendiga. Vamos a ver si, creo que todavía no lo han puesto, pero si no, por acá yo lo leo y así podemos identificarnos con este texto. Vayamos allá a Deuteronomio capítulo Deuteronomio capítulo 30 verso 19. Escuche lo que dice aquí la escritura. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, dice la palabra, delante la vida y la muerte, la bendición, dice la palabra, y la maldición. Pero aquí está la alternativa.
Aquí está, mis hermanos amados, ese Dios tan respetuoso, ese Dios que no manipula, ese Dios que no forza a nadie, ese Dios que no obliga a nadie, sino que respeta nuestra voluntad. Entonces dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación, dice, de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham y a Isaac y Jacob, que les había de dar. Pero ese Dios es un Dios que respeta nuestra voluntad. Él pone la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Somos nosotros los que escogemos. Somos nosotros los que debemos de elegir cualquiera de las dos opciones, cualquiera de las dos alternativas, porque Él no obliga a nadie. Pero si hay algo que necesitamos nosotros tener bien claro y bien presente, es que según el proceder que nosotros podamos estar teniendo, eso es lo que vamos a recibir, eso es lo que vamos a cosechar. Por eso es que este rey Acab, mis hermanos, comenzó mal su reinado. Comenzó mal, comenzó a proceder de una forma ilícita, desagradable. Comenzó nada más y nada menos que dándole las espaldas a Dios, dándole las espaldas a Jehová. Y una persona que le da las espaldas a Dios es una persona que no le va nada bien. Una persona que saca a Dios de su programación, una persona que saca a Dios de su agenda, una persona, mi hermano amado, que destrona a Dios de su hogar, de su familia. Perdóneme, mi hermanito, hermanita, pero si usted lo ha hecho, con todo el respeto que usted se merece, pero realmente no le va a ir nada bien. Por eso necesitamos nosotros incluir a nuestro Dios y caminar de la mano bendita del Señor para tener la seguridad y tener la garantía de que vamos a contar con el favor de Dios. A este rey le mataron 120,000. Oiga, 120,000 hombres valientes vinieron a hacer estragos los enemigos contra el ejército. Mis hermanos de Judá vinieron a hacer estragos, se llevaron cautivas, decía la palabra, fueron 200,000 mujeres, decía en el versículo número 8, dice. Vamos a ver, dice, también los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos 200,000 mujeres, muchachos y muchachas. Oiga, o sea, a ese rey no le fue nada bien, pero todo, decía al inicio, el proceder de una forma desagradable, el proceder de una forma ilícita o el proceder de una forma incorrecta delante de la presencia de Dios, sencillamente eso marca la pauta de que esa persona, de que ese hombre o esa mujer le ha dado las espaldas a Dios. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra, siempre vamos a ver que como resultado de que las personas le dan las espaldas a Dios, esas personas comienzan a recibir el fruto de sus acciones. En el capítulo número 6 del libro de los Jueces y versículo número 1, la escritura nos habla de que el pueblo de Israel, dice la palabra, que los hijos de Israel, inicia el texto diciendo, y los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová, y Jehová, dice la palabra, los entregó en manos de Madián durante 7 años, como resultado de hacer lo malo, como resultado de proceder de una forma incorrecta. Las consecuencias que se van a recibir, mis hermanos amados, van a ser consecuencias desastrosas. Por eso, usted, hermanito, hermanita que me escucha,
En el nombre de Jesús yo quiero animarle para que si usted está caminando bien con el Señor, manténgase ahí, manténgase firme, cuide su vida, cuide su corazón, manténgase en esa firmeza, mantenga ese estilo de vida, continúe usted haciendo lo que es agradable delante de Dios, porque el apóstol Pablo amonesta diciendo que el que está firme, mire que no caiga, porque quizás hoy nosotros podríamos encontrarnos estar haciendo lo que es agradable delante de Dios, pero puede ser que el día de mañana nuestro corazón pueda inclinarse hacia lo malo. Si no, recuerde el hombre más sabio llamado Salomón. Ese hombre que cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, y poder ver los consejos tan sabios, tan puntuales y tan, mis hermanos amados, tan sobresalientes para los aspectos de la vida diaria. Este hombre tan sabio, tan entendido, la palabra dice que las mujeres torcieron su corazón. Las mujeres torcieron el corazón de Salomón. Por eso le decía, puede ser de que nosotros hoy, por la gracia del Señor, estemos firmes. Puede ser que hoy, por la gracia del Señor, usted y yo estemos caminando bien delante del Señor, pero debemos de tener cuidado. Por eso el que está firme, dice la palabra, mire que no caiga. Pero allá estábamos citando allá en el libro de Jueces, escuche, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, bueno, aquí ya me aparece, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y la palabra y la respuesta como resultado de que el pueblo de Israel hizo lo malo, dice, y Jehová, dice la palabra, los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián, dice, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y dice la palabra, y continúa el texto, la historia, narrando de que el pueblo sembraba sus cosechas o sembraba, mejor dicho, sus cultivos, y los madianitas venían a arrasar, venían a destruirles todos sus cultivos, venían a destruirles todas sus cosechas, de manera de que al pueblo de Israel le comenzó a ir de una forma nefasta, le comenzó a ir de una forma mal. Ellos comenzaron a enfrentar una situación, perdone la expresión, de desgracia, porque eso es lo que sucede cuando una persona le dan las espaldas a Dios, y como resultado de darle las espaldas a Dios, esa persona comienza a proceder de una forma incorrecta. Una persona que le da las espaldas a Dios, esa persona comienza a hacer lo malo a los ojos de Jehová nuestro Dios. Por eso es que estamos comunicando esta palabra, porque esta es una palabra preventiva. Estas cosas, dice el apóstol Pablo, fueron escritas para nuestra enseñanza. Es decir, el ejemplo que nos está dejando la vida del rey Acaz, un rey perverso, un rey inicuo, un rey que le dio las espaldas a Dios, un rey que sacó de su programación a Dios y comenzó a hacer las cosas perversas, y comenzó a hacer las cosas profanas. Podemos ver entonces que a este rey le fue mal. Por eso es que si usted desea cosechar cosas buenas, enfóquese en hacer lo que es agradable delante de Dios.
Y que podamos nosotros decir como diría David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que nosotros podamos estar enfocados en poder agradar el corazón de Dios. Que nosotros podamos estar enfocados en poder agradar a nuestro Padre Celestial. Que ese sea nuestro deseo. Que esa sea, mis hermanos amados, nuestra proyección. Que esa sea nuestra misión para la gloria del Señor. Pero descartemos el poder, mis hermanos amados, sacar a Dios de nuestras vidas, de nuestra agenda, de nuestra programación. Porque una persona que saca a Dios de su agenda, una persona que saca a Dios de su programación, es una persona que no le va nada bien. Por eso la Escritura nos muestra allá en el libro de Jeremías. Jeremías habla de una forma bien contundente al pueblo de Israel, diciéndoles, ¿recuerda usted ese texto? Se encuentra precisamente allá en Jeremías, capítulo número 2, versículo 13 y verso 14, dice de la siguiente manera. Vayamos por favor, porque dos males, dice la palabra, ha hecho mi pueblo. Escuche, estamos en Jeremías capítulo número 2, versículo número 13 y verso 14 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Oiga, número 1, dice el Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo primero que el pueblo de Israel hizo fue abandonar, fue dejar a Dios, fue darle las espaldas a Dios. Y luego dice la Escritura de que cavaron cisternas. Pero esas cisternas estaban grietadas, esas cisternas estaban rotas, esas cisternas no podían retener la bendición, la provisión, aquello que ellos querían acaparar, se les esfumaba, aquello que ellos querían almacenar, se les desaparecía. Porque mis hermanos amados, cuando nosotros le damos las espaldas a Dios, ya no hay bendición, ya no hay prosperidad, ya no hay éxito, ya no hay triunfos, ya no podemos contar con el bienestar que viene de la mano poderosa del Señor. Por esa razón es que nosotros debemos de tener mucho cuidado de el poderle dar las espaldas a Dios, porque estamos hablando en esa noche que el que mal hace, definitivamente mal espera. Y si le damos las espaldas a Dios, definitivamente no nos puede venir absolutamente nada bueno. Y como resultado de ello, entonces, dice el versículo número 14, el pueblo de Israel, después de ser un pueblo libre, después de ser un pueblo que gozaba de libertad, dice el verso 14, oiga, dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Pregunta el Señor. ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Será que Dios desea, mis hermanos amados, que su pueblo, que sus hijos puedan estar cautivos? De ninguna manera. Pero recuerde, el que mal hace, mal espera. El que mal hace, mal cosecha. La Escritura nos habla claramente allá en Gálatas diciendo, estad pues firmes con la libertad con la que Cristo os ha hecho libres y no caigáis otra vez, dice, en el yugo de la esclavitud. Si el Señor nos ha libertado, entonces nosotros debemos de mantenernos bajo esa libertad. Pero tal como se lo venía diciendo hace un momento, llega el momento en donde de repente usted que se encuentra firme, usted que se encuentra tomado de la mano del Señor, le va a llegar la tentación, le va a llegar la prueba, va a llegar el enemigo a querer tocar su vida para poderle presentar lo ilícito, lo incorrecto, lo indebido, el fruto prohibido. Va a llegar el tentador a tentarle, a presentarle lo que es desagradable delante de Dios. Y es ahí donde el cristiano, si no está bien parado, si no está bien agarrado delante de la presencia de Dios, puede caer en el lazo del cazador, puede caer en sus trampas.
Y por eso acá dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Lo primero que el pueblo de Israel hizo fue dejar a Dios, abandonar a Dios. Y como resultado de abandonar a Dios, mis hermanos amados, comienzan a acontecer las desgracias a toda aquella persona que le da las espaldas a Dios. Por eso, usted que me escucha en esta noche, yo quiero animarle para que usted siga agarrado, tomado de la mano poderosa de Dios. Manténgase firme en el Señor, manténgase fiel a Dios, agárrese fuerte de Él. Tómese, no se suelte, sino agárrese fuerte de su mano poderosa y siga adelante. Siga adelante, porque si usted camina conforme a la voluntad de Dios, le va a ir bien. Pero si usted le da las... Hemos visto a muchas personas que se han apartado del Señor, que se han alejado del Señor, le han dado las espaldas al Señor y no les ha ido nada bien. Han habido personas que se han alejado del Señor, deseando que les pueda ir bien, y realmente quien mal hace, mal espera, dice esta máxima, dice esta frase. Y la Biblia dice que lo mismo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y aquí estamos viendo, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice la palabra. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva. Imagínense, ¿cómo poder dejar a la fuente de vida? ¿Cómo poder dejar y cómo poderle dar las espaldas, mis hermanos, a la fuente de la vida, a la fuente de la bendición, a la fuente de la provisión? Si nosotros sabemos de dónde viene nuestra bendición, si nosotros sabemos de dónde viene nuestro éxito, si nosotros sabemos de dónde viene el bienestar, si nosotros sabemos quién es, mis hermanos amados, el que cuida de nosotros, ¿cómo darle las espaldas a nuestro Dios? Por eso toda persona que le da las espaldas a Dios, esa persona lleva las de perder. A esa persona nada le vendrá bien. No porque nosotros lo deseemos, Dios nos guarde de eso, sino que la palabra misma nos lo muestra. La palabra misma nos muestra acá, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cómo poderle dar las espaldas a nuestro Dios, mis hermanos? ¿Cómo poder ser nosotros tan ingratos al poder proceder de una forma incorrecta a la presencia de nuestro Padre Celestial? Aquí mismo en Jeremías, donde estamos leyendo, vayamos por favor, capítulo número 17, versículo 3. Estos son textos muy conocidos de parte de nosotros, de parte de la iglesia, pero leamos capítulo 17 y versículo 13 de Jeremías, donde estábamos. Aunque hace rato estábamos leyendo el verso 2, pero oiga, de una forma paralela, el texto dice: oh Jehová, esperanza de Israel, decía el profeta, todos los que te dejan, dice la palabra, que van a ser avergonzados. Oiga esto, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, dice la palabra, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, ¿qué dice su Biblia? Manantial de aguas vivas. Todos los que te dejan, dice, van a ser avergonzados. Mis hermanos amados, una persona que desea que le vaya bien en esta vida, entonces necesita estar bien agarrada de la mano poderosa del Señor. Si usted desea gozar de bienestar, usted desea bienestar no solamente para usted, sino para los suyos. Porque recuerde, mi hermano amado, según las acciones que nosotros tengamos, no somos nosotros los únicos que cosechamos las consecuencias, los resultados, sino que también las personas que están a nuestro alrededor. Por eso estamos leyendo la vida del rey Acaz, porque este era un rey. Fue un rey que procedió mal delante de la presencia de Dios. Pero no fue el rey Acaz el único que cosechó el agravio de sus actos.
no fue el único que la mano del Señor se puso o se tornó detrás de él. No fue solamente él, sino que quien sufrió todas las consecuencias fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pagano como resultado de las acciones de un rey que llevó a cabo mal su liderazgo. Por eso usted, hermanito, usted que es cabeza de hogar, usted, hermanita, que tiene su hogar, que tiene su familia, yo quiero animarle en el nombre de Jesús para que usted asuma el rol tal como se lo decía desde un inicio. Si usted tiene hijos, tiene hijas, asuma el rol. Asuma el desafío, lleve a cabo el papel, la función que el Señor le ha encomendado y realice bajo el temor de Dios su trabajo para que usted pueda contar en su hogar, en su familia y en todos los asuntos, pueda contar con la mano poderosa del Señor. Aquí estamos leyendo en Jeremías capítulo 17 verso 13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, dice, serán avergonzados. Una persona que hace lo malo, una persona que se aleja de Dios y le da las espaldas, es una persona que va a ser avergonzada, que va a ser frustrada, que va a quedar, mis hermanos amados, completamente avergonzada, según lo que dice la palabra. Por eso es que esta palabra la estamos comunicando para poder evitar esto y nosotros poder proceder de una forma correcta, de una forma agradable, de una forma según lo que la palabra del Señor nos muestra. ¿Cómo quiere usted caminar en este tiempo, mi hermano? ¿Cómo quiere usted caminar en esta vida? Porque tal como se lo había presentado allá en Deuteronomio, el Señor dice: aquí yo les pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que nosotros podamos elegir, para que nosotros podamos escoger. ¿Desea usted hacer lo bueno? Porque quien mal hace, mal espera, pero quien bien hace, pues obviamente así serán los resultados positivos que tendrá. Desde otro ángulo, la palabra nos lo muestra diciendo allá en Isaías, ¿recuerda ese texto tan precioso? Isaías capítulo 3, versículo 10 y 11 dice: decirle al justo que bien le irá, porque comerá del fruto de sus manos. Dice la palabra de que al justo, es decir, aquella persona que se conduce de una forma correcta, de una forma recta, de una forma agradable delante del Señor, la palabra dice: decirle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Mas ay del impío, dice la palabra, mal le irá, porque conforme al fruto de sus manos le será pagado. Al justo le va bien, porque según las cosas correctas que hace, es lo que él va a recibir, es lo que él va a cosechar. Pero una persona que se conduce de una forma impía o de una forma incorrecta, que es lo que estamos viendo en cuanto a lo que hizo el rey Acab, o el rey Acaz, mejor dicho, hizo lo malo. Y como resultado de esto, comenzó a recibir cosas negativas. Por eso le decía, esto queda a elección nuestra, cómo queremos proceder. Esto queda a elección nuestra, cómo queremos conducirnos. La palabra es tan clara. La palabra, mis hermanos amados, no necesita de mayor explicación para poderla entender, porque nosotros podemos asimilarla de una forma tan sencilla. Por eso aquí mismo regresemos a Jeremías, porque solo el profeta Jeremías comienza a puntualizarle varios aspectos al pueblo de Israel. Pero ahora vayamos. Bueno, todavía en la parte final del versículo que estábamos leyendo, 17:13 dice: todos los que te dejan, dice, serán avergonzados, y los que se apartan, dice, de ti,
serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Imagínense una persona que abandona a nuestro Dios, es una persona que no le espera nada bien. Pero vayamos al capítulo número 2 nuevamente de Jeremías, capítulo número 2 y verso 19. Jeremías 2:19, solo acá en Jeremías vea lo que el profeta está tratando, quizás para ir concluyendo, aunque todavía quiero leerle algo de lo que hizo el rey Acaz, pero vea, el verso 19 dice, tu maldad, ¿qué dice su Biblia? Estoy en Jeremías capítulo 2, verso 19, dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías, dice, te condenarán. Y oiga esto, qué terrible, mis hermanos, qué terrible es lo que expresa el profeta, porque esto es literalmente lo que hizo Acaz. Acaz le dio las espaldas a Dios, abandonó a Jehová, se olvidó de Jehová, y dice el verso 19, dice, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vea, impresionante esta parte. A mí, mis hermanos amados, realmente me da temor cuando el profeta dice, ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y haber faltado mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, qué preocupante es realmente cuando una persona hace lo malo, cuando una persona le da las espaldas a Dios. Por eso, en esta noche, a través de esta palabra, yo quiero aconsejarle para que nunca le dé las espaldas a Dios. Nunca se aleje del Señor. Por nada del mundo, usted que ha conocido la palabra, usted que ha conocido la verdad, usted que un día fue iluminado por el Señor, no se aparte, no se aleje, sino que siga adelante, siga avanzando, porque si usted lo hace, le va a ir bien. Para concluir, solo para que podamos seguir creando ese escenario de lo que hizo el rey Acaz, aquí siempre regresemos al capítulo 28 del segundo libro de Crónicas y versículo número 22. Este rey, como vio que sus adversarios, como vio que los reyes paganos lo habían conquistado, como este rey vio que esos reyes habían tenido éxito, les había ido bien en la batalla, entonces este rey se informó de cuáles eran los dioses a los que esos reyes paganos le servían. Y entonces este rey pensó que si él les ofrecía sacrificios a esas divinidades, a esas deidades, entonces iba a recibir el auxilio de ellos. Oiga lo que dice, versículo 22. 28, 22 y 23 dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió, dice, mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios, oiga, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Vea qué hombre más cegado. Es que eso es lo que hace el diablo, mis hermanos. Una persona que se aleja de Dios, el diablo lo ciega. El diablo cega a esa persona para que no pueda entender. Por eso es de que nosotros debemos de saber, mis hermanos amados, que no necesitamos de ninguna otra fuente para poder ser ayudados, para poder ser socorridos, para poder ser auxiliados. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre del Señor en esta noche, pero usted y yo tenemos la fuente de agua viva. Nosotros tenemos, mis hermanos amados, nuestro ayudador, que es Jehová de los ejércitos.
Él es el que nos ayuda, Él es el que nos auxilia, Él es, mis hermanos amados, el que siempre interviene en nuestro favor. Por eso es de que a Él le buscamos y por eso es de que de Él dependemos. Este rey en su desesperación pensó ofrecerle, y de hecho lo hizo, ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, pensando de que como esas supuestas deidades habían ayudado a los reyes de Siria, pensaron que esos dioses lo iban a ayudar a él. Pero fue un hombre que cada día se hundió más y se hundió más, y cada vez fue un hombre que continuó haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos, y por eso es que comunicamos esta palabra, para que pueda haber temor en nuestras vidas, para que pueda haber temor en nuestros corazones y nosotros podamos proceder de la forma más correcta, de la forma más prudente y de la forma más sabia delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios por su palabra? Padre, te damos gracias por la palabra que vienes a dar a nuestras vidas. Sabemos perfectamente, Señor, que toda aquella persona que hace lo malo cosechará cosas negativas. Nosotros, Señor, de ninguna manera queremos corresponder de una forma incorrecta. Nosotros no queremos corresponder de una forma ilícita. Nosotros queremos hacer, Señor, lo que es agradable, lo que es grato delante de tu presencia. Por eso en esta noche, Señor, queremos pedirte que nos puedas ayudar, que nos puedas auxiliar, que nos puedas socorrer para la gloria de tu nombre. Hoy, Señor amado, queremos pedirte que nos ayudes para que siempre pueda haber temor en nuestras vidas, que siempre pueda haber temor en nuestros corazones para poder caminar conforme a tu perfecta voluntad. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a honrarte, ayúdanos, Señor bendito, a hacer lo que a ti te agrada para la gloria tuya. Hoy comunicamos esta palabra y te pedimos que guardes nuestros corazones, guarda nuestros corazones, que no pueda haber corazón malo en nosotros para podernos apartar de ti y poder hacer lo que no es agradable delante de tus ojos. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a permanecer delante de tu presencia y poder hacer lo que a ti te agrada. Para la gloria tuya te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.